12 horas con 22 minutos, amigos. A continuación vamos a dialogar con José Hidalgo, él es analista económico. José, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. El presidente de la República viajó a Estados Unidos y fue recibido en la Casa Blanca por el mandatario Joe Biden, con una cordialidad que ha sido evidente, incluso lo llamó amigo. ¿Qué significa eso para el Ecuador con las intenciones comerciales y de seguridad que fue en busca el presidente de la República? ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Bueno, desde el punto de vista económico, que es lo que en algo manejo, creo que es importante por dos temas principales. El primero es porque, como usted sabe, el Ecuador acaba de concluir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero el gobierno ha manifestado su interés de firmar un nuevo acuerdo el próximo año, y para eso la opinión de Estados Unidos tiene un peso importantísimo. Entonces yo creo que tener una buena relación con el gobierno norteamericano puede abrir las puertas a un eventual nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que va a ser muy importante para el Ecuador, para el gobierno, para poder cubrir las necesidades de financiamiento del próximo año. Y el segundo tema, sobre el que también se ha empezado a comentar algo, es la posibilidad de que Estados Unidos negocie un tratado de libre comercio con el Ecuador, cosa que, en mi opinión, sería muy beneficioso para el Ecuador por dos motivos principales. El primero es porque Estados Unidos es el principal mercado destino de las exportaciones ecuatorianas, sí, lo es desde hace mucho. Obviamente China ha ido ganando peso, pero Estados Unidos sigue siendo un mercado importantísimo para las exportaciones ecuatorianas. Y sobre todo, o en segundo lugar, porque el Ecuador no compite con Estados Unidos, digamos. No tenemos una estructura productiva similar a la de este país, pero sí tenemos una estructura productiva similar a la de Colombia, a la de Perú, a la de los países centroamericanos, que ya tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, tener un tratado de ese tipo ayudaría al sector productivo nacional a igualar un poco las condiciones de juego frente a los países con los que compiten. El tema de la dolarización que está el Ecuador, a diferencia de Perú y Colombia, por ejemplo, que son nuestros vecinos norte-sur, que pueden devaluar su moneda y bajar los costos de producción, finalmente puede incidir en un tratado de libre comercio, es decir, que no nos beneficie tanto y que los vecinos sean los más ganadores a nivel económico. Más bien ayudaría, creo yo, a que esta diferencia que ya existe con los vecinos, que como usted señala, en primer lugar tienen una moneda que, sobre todo en el caso de Colombia, se ha debilitado mucho frente al dólar, y eso hace que los productos colombianos, en comparación con los ecuatorianos, se vuelvan relativamente más baratos, porque, por ejemplo, los salarios en dólares que se pagan en Colombia se pagan en pesos, pero medidos en dólares sean más bajos que los que se pagan en Ecuador. Entonces, lo que permitiría un tratado de libre comercio es que los productos ecuatorianos aseguren condiciones de acceso al mercado norteamericano favorables y sostenibles en largo plazo, y por lo tanto que son condiciones de acceso con las que ya cuentan, por ejemplo, los productos de Colombia y Perú, cuyos tratados de libre comercio con Estados Unidos entraron en vigor hace varios años. Entonces, nos ayudaría más bien a reducir en algo esa desventaja que tenemos en la actualidad, sabiendo obviamente que eso no es suficiente para, en caso de una depreciación muy fuerte del peso colombiano o del sol peruano, compensar ese tipo de pérdida de competitividad. ¿Podríamos salir ganando al final del día si es que se llega a tratar este tratado de libre comercio? Porque Estados Unidos ciertamente va a bajar sus aranceles, pero también va a pedir de que bajen aranceles para productos estadounidenses. Es decir, ¿en la balanza es más beneficioso para el Ecuador o no? ¿Cómo mira usted? Yo creo que sí. Creo que sí, porque me parece que Estados Unidos es una economía con la cual el Ecuador se complementa bastante bien. Es decir, Estados Unidos demanda una gran cantidad de productos que nosotros exportamos, y nosotros demandamos una gran cantidad de productos que ellos producen. Entonces creo que la complementariedad es importante. Obviamente, en cualquier tratado de libre comercio, y esto es importante que quede claro, en cualquier tratado de libre comercio, ya sea con Estados Unidos, con Costa Rica, con China, hay sectores ganadores y sectores perdedores. El tema es que a nivel de economía general del Ecuador sean más los ganadores que los perdedores, para que la economía tenga un impulso salga ganando, digamos, en términos netos. Y creo que con Estados Unidos pasaría eso, insisto, por el tema de la complementariedad, porque no estamos hablando de un país, además,
que a diferencia de otros tenga los costos de producción muchísimo menores que el Ecuador, sino que más bien en varios sectores tienen costos de producción mayores que los del Ecuador. Y yo creo que entonces sería un tratado de libre comercio que el Ecuador de hecho debería haber firmado hace muchos años, pero hubo, usted recordará, este diferendo por el tema de la Occidental y de su salida del Ecuador, que nos impidió seguir negociando ese tratado. Habrá que, dentro de las negociaciones, más allá de este buen momento diplomático que tiene Ecuador con Estados Unidos, pensar, por ejemplo, en mediante, voy a utilizar la palabra aprovechar, pero en el buen sentido, de estos diálogos para que no afecte a la producción ecuatoriana, o será mejor no entrar en ese diálogo o buscar protección al producto ecuatoriano? Yo lo que si yo estuviera en el gobierno, lo que aprovecharía es para tratar de asegurar que se abran las negociaciones de un tratado de libre comercio. Porque usted recordará, Hernán, que además el Partido Demócrata no ha sido históricamente un partido demasiado abierto a las negociaciones de tratados comerciales. Entonces, yo aprovecharía eso. Si es que ya el Ecuador consigue que Estados Unidos se siente a la mesa de negociación para un tratado de libre comercio similar al que tienen Colombia y Perú, en este caso ya va a ser tarea del equipo negociador de negociar los periodos de desgravación más convenientes para los sectores que consideremos más sensibles. Entonces, la negociación consistiría justamente en esto, es decir, ojo, este sector es sensible para el Ecuador y Estados Unidos es muy competitivo, entonces hagamos que la desgravación no sea inmediata, sino que sea en un periodo, no sé, de 7 años. Pero eso va a ser un segundo paso. Lo primero sería conseguir que Estados Unidos acepte negociar en la actualidad un tratado de libre comercio con el Ecuador. No sé si ustedes, José, tienen evaluado el tema de los tratados de libre comercio, con o sin tratado de libre comercio, un país, por ejemplo, Ecuador. ¿Cuánto podría generar de empleo si es que podríamos firmar este tratado de libre comercio con nuestro principal socio comercial, que siempre ha sido Estados Unidos, nos guste o no? Sí, no quisiera lanzar, Hernán, una cifra sin ningún sustento, pero quisiera mencionar un tema que por ahí ayuda a tomar dimensión de la importancia de un eventual tratado. Y es que en el Ecuador, actualmente el Ecuador sí tiene algunos beneficios arancelarios con Estados Unidos, pero que son concedidos de manera unilateral por Estados Unidos y por lo tanto no son beneficios que estén seguros en el largo plazo. Eso genera, desde el punto de vista del importador norteamericano, cierta incertidumbre, porque no saben en qué momento, por ejemplo, Estados Unidos diga, bueno, para este producto o para este país ya no va a haber beneficios arancelarios y por lo tanto los productos ecuatorianos se encarezcan en el mercado norteamericano. Lo que permitiría un tratado de libre comercio es asegurar esos beneficios arancelarios en largo plazo y por lo tanto brindar certidumbre al importador norteamericano, y eso a su vez, desde el punto de vista del Ecuador, creo que aseguraría una mayor llegada de inversiones o una mayor contratación en aquellos sectores que se ven con potencial para exportar a Estados Unidos. Gracias José, muy amable. Gracias por el análisis económico y sobre todo de estas posibilidades que ojalá se puedan concretar en beneficio del país. Gracias y una buena tarde. Gracias a usted, una buena tarde. José Hidalgo, analista económico.